Bien, comenzamos entonces hablando sobre la intervención del órgano regulador de medios, que es el AFCA, por parte del gobierno de Macri. Apenas iniciado el gobierno, él hizo un decreto de necesidad de urgencia que lo que hace es crear una serie de ministerios, entre los cuales está el Ministerio de Comunicaciones. El tema es que ahí le lista una serie de atribuciones y competencias que son las mismas que tenía el ente ya existente, que era AFCA, y que es un ente que por diseño institucional de ley es autárquico y descentralizado. Lo que pasaba con esto es que había una colisión de competencias. Había dos organismos con las mismas competencias, uno dependiendo directamente de presidencia, como el Ministerio de Comunicaciones, y otro autárquico y descentralizado, como todos los estándares marcan. A pesar de que durante 6 años hubiera sido obediente ese ente, que es AFCA, de las decisiones de Cristina Fernández, una cosa es la ley y otra cosa es lo que hacen los funcionarios. La ley marcaba que debía ser autárquico e independiente, y lo curioso es que esto era criticado digamos, la candidatura de Macri criticaba mucho que Sabatella, el presidente de AFCA, fuera tan obediente, hiciera tanto lo que bajaba desde presidencia. El tema es que a eso le responden con una orden de allanamiento para intervenir el organismo, una intervención con la policía, una orden de desalojo para que se vaya Sabatella, que por ley tenía 2 años más de cargo, junto con su directorio, un directorio con representación de la oposición, y termina poniendo un interventor que depende del Ministerio de Comunicaciones, que ahora se arroga las competencias directas de temas de medios y telecomunicaciones, lo cual se riñe con todos los estándares internacionales, y unilateralmente baja todo desde presidencia, Ministerio de Comunicaciones, interventor hoy. Durante 4 días estuvo cerrado el edificio de AFCA, sin funcionarios, o sea que la ley estuvo congelada, y en sí esta colisión del tema de competencias lo que hace, lo que hizo esta intervención, además por decreto, es la intervención más la fundación de este Ministerio de Comunicaciones, digamos, el decreto que da creación al Ministerio de Comunicaciones y le da competencias, más el decreto de intervención, lo que hace es, de hecho, anular o contrariar algunos artículos de la ley. Empezaron con todo. Lo que opino de la intervención es que era una deuda, seguramente una deuda pendiente. Se argumenta en el decreto que es porque AFCA no consiguió los objetivos planteados por ley, cosa que es cierto, tiene muchas deudas el AFCA y la gestión anterior, pero si justamente Oscar Aguad, el nuevo ministro de Comunicaciones, y Mauricio Macri, el presidente, siempre se pronunciaron en contra de la ley, resulta contradictorio que hagan una intervención con la policía, que es un recurso de última, para justamente subsanar que no se haya ejercido con una ley que ellos han declarado públicamente no estar de acuerdo. Ahora lo que hicieron es juntar lo que era AFCA y lo que es o era AFTIC, el otro ente regulador, pero de telecomunicaciones, porque en Argentina hay 2 leyes por separado, una para medios audiovisuales y otra para telecomunicaciones. Aunaron los temas en un solo ente que depende directamente del Ministerio de Comunicaciones. O sea que todo lo que es autárquico, independiente, descentralizado, hoy queda bajo la égida directa del Poder Ejecutivo. ENACOM se llama el nuevo organismo creado hoy mismo. Y lo que me parece es que había deudas pendientes, que los grandes grupos de medios que, bueno, ensalzaron un poco la candidatura de Macri, hoy se están cobrando inmediatamente, después de la asunción, al día siguiente, empezaron a cobrarse las promesas, ¿no? El grupo Clarín logró resistir 6 años sin desconcentrar, como la ley lo decía, también por incompetencia de los funcionarios de la gestión anterior, y logró patear las cosas para adelante hasta el cambio de gobierno, y hoy ya se dice que la ley va a ser reformada. Ya el hecho de que los temas que hasta ahora eran por separado, telecomunicaciones y medios audiovisuales, vayan a estar como parte de un mismo ente, hace suponer que va a haber una reforma en la legislación. También hay una preocupación ahí muy latente del nuevo ministro por un tema de mercado, de competencia, de negocio, de posibilitar, digamos, disfrazado de esto de la modernidad tecnológica y de que la convergencia y de que hay que ir hacia el futuro. Para mí está disfrazando la posibilidad de un gran negocio,
que los grandes grupos de medios puedan brindar también servicios de telecomunicaciones y viceversa. Ahí los grandes beneficiados son sin duda el Grupo Clarín y Telefónica, entre otros grupos. Es la vía judicial a la cual acudir y que se espera de la movilización social. Bueno, judicialmente creo que la justicia va a ser protagonista en lo que se viene, porque hay muchas ambigüedades, muchas contradicciones, estas cosas que se van parchando sobre la hora, que haya dos organismos antagonistas como parte del mismo Estado, que haya un decreto que valga más que una ley. Todas las decisiones van a tener que pasar por la decisión de la justicia. En algún momento esto va a ser una riña de judicializaciones. Por otra parte, ya hay presentados muchos amparos para declarar la nulidad de los dos decretos que terminan fundando el ministerio y desalojando a su gestión anterior, a pesar de tener 2 años más por ley. Yo creo que va a haber que estar muy activos, sobre todo en lo que es la movilización social, porque esto es de minuto a minuto. A cada rato hay novedades, hay contingencias. Empezaron así y van a seguir así por mucho tiempo, entonces va a haber que oponer una militancia activa desde las organizaciones, desde los medios comunitarios alternativos, desde los académicos, las universidades, para que no hagan todo lo que están pensando de manera tan violenta, y muchas cosas que se riñen con cualquier tipo de legitimidad y de estándar internacional. Entonces la movilización social va a ser importante y ya se empieza a ver. Ya hubo declaraciones de amplios sectores, de todo un abanico muy amplio, desde kirchnerismo hasta anti-kirchnerismo, pero anti-macrismo, que diciendo no, esto es una vergüenza, no ha pasado nunca. Por más que los decretos sean herramientas institucionales, esta forma de intervenir un organismo con la policía, de pedir el desalojo a alguien que tiene un cargo legítimo, es realmente complicado y ya ha puesto de pie a la ciudadanía en gran parte, más allá de las cosas que titulan los grandes medios, que no son intervención policial en AFCA, sino normalización de AFCA, porque también se arrastra 12 años de mucho cansancio por lo que había hecho el gobierno anterior. Bueno, va a ser fundamental el papel del Congreso. Hoy por hoy está atado de manos porque el Congreso no sesiona hasta marzo y, claro, se aprovechó de eso para hacerlo todo ahora. Incluso el primer decreto de necesidad y urgencia necesita ratificación del Congreso. Y así todo, se siguió adelante con el decreto y no se llamó a sesiones extraordinarias. Y si va a haber reformas a la ley, si no lo hacen a punta de decreto, cosa que es posible que empiecen a gobernar a punta de decreto, van a tener que pasar muchas cosas por el Congreso para legitimar esas cuestiones, más cuando se habla de una legislación tan pesada como la de medios y telecomunicaciones, y ahí no tienen mayoría, el macrismo no tiene mayoría, y bueno, a ver de qué modo ahí se puede dar una lucha a través de los legisladores, pero va a estar complicado porque yo creo que va a pasar mucho por la justicia y el Congreso, más allá de legislar y por ahí controlar y criticar, tampoco puede entorpecer tanto las vías judiciales, o sea, no pueden meterse en el medio de esa vía institucional, así que va a estar complicado. Y después me preguntaban un poco sobre los derechos de los ciudadanos y la información de las audiencias. Bueno, hay que ver qué hace con todo esto el macrismo. Ya también hubo cambios en el sistema de medios públicos. El sistema de medios públicos tenía el canal nacional, Radio Nacional y otras radios públicas y también sus repetidoras. Ahora se crea un ente mucho más grande que incluye a los canales de televisión que formaban parte del Ministerio de Educación, como Paca Paca y Encuentro, e incluye otras instituciones que parecería ser, yo digo que es como un ministerio del antikirchnerismo o un ministerio de los bastiones del kirchnerismo, porque es un ente que va a controlar o regular todo lo que eran los medios públicos y estatales, y además algunos programas y lugares muy neurálgicos de la cultura kirchnerista, como Tecnópolis, que era un parque de ciencia, el programa Fútbol para Todos, que era el de fútbol gratuito, el Centro Cultural Kirchner, que es un centro cultural enorme y público, que bueno, todo eso va a quedar bajo la égida de este gran ente que no entendemos bien por qué mezcla medios de comunicación públicos con un centro cultural o un parque temático de ciencia. Pero bueno, después habrá que ver qué se hace con todo esto, a ver si los derechos de las audiencias son respetados, qué va a pasar con la Defensoría del Público, si va a seguir teniendo los canales de denuncia.
lo que dicen ellos es que no van a repetir lo que hizo el kirchnerismo con los medios públicos, de que sea una propaladora oficialista, pero bueno, va a haber, también dijeron tantas cosas que al día siguiente empezaron a hacer todo lo contrario, así que eso habrá que esperar, pero en principio está afectada la ciudadanía, porque no hay una afectación a la división de poderes, una afectación al organismo que de modo independiente es el que trabaja sobre la libertad de expresión. Entonces podemos entender legítimamente que la libertad de expresión y el derecho de la comunicación van a estar afectadas por decisiones unilaterales de presidencia, sin una representación plural y sin espacios de control como los tenía el diseño institucional anterior. Vamos a ver qué pasa con el nuevo ente y cuál es su diseño institucional, pero esto es de minuto a minuto. La verdad que, bueno, el macrismo ganó por una mayoría exigua en el balotaje, pero sí había mucho cansancio por lo que había sido el gobierno anterior en gran parte de la población. Entonces la gente que lo votó, digamos, y que fervientemente antikirchnerista, como que lo justifican todo lo que haga y dicen que bueno, era lo que hacía falta y hay que darle tiempo. Entonces bueno, hay una pelea difícil. Yo creo que los medios comunitarios van a ser fundamentales, porque es ahí donde hay una agenda distinta y una agenda crítica. Los grandes medios van a apañar todo lo que puedan mientras sigan recibiendo favores. Entonces ahí me parece que es la clave. La pregunta esa que no puedo contestar es cómo hacer para que la ciudadanía se involucre. Yo creo que cuando empiece a ver que hay cosas que empiezan a retroceder, no sé, me imagino yo, si ponen pago el fútbol de vuelta, por ejemplo, en la televisión, ahí va a ser un golpe. Pero yo creo que igual esas cosas no las van a tratar de evitar para justamente no levantar mucho la perdiz. Lo que queda en discusiones administrativas, de intervenciones, queda lejos pues, de la ciudadanía, más allá de que aparezca en los medios y de que aparezca justificado en los medios. Creo que ahí lo primordial va a ser qué puedan hacer los medios comunitarios y alternativos desde las bases para informar y generar otro tipo de espíritu crítico que entienda lo fundamental de todo esto. También es importante lo que puedan decir especialistas, voces autorizadas, lo que ha dicho el relator de libertad de expresión de OEA, Edison Lanza, que dijo que era una vergüenza ver las cosas como se estaban haciendo en la Argentina. Eso puede llegar a repercutir de algún modo por esa cuestión onanista de verse en el mundo en ridículo, ¿no? Como un país que ha perdido la institucionalidad y que es criticado por el mundo entero. Yo creo que ahí podría ser una forma, un mecanismo de generar conciencia en la ciudadanía de a pie.